Detallamos la orden del BOJA sobre uso de la mascarilla. EPES 061 presenta nuevos vehículos para traslados interhospitalarios. Asaja muestra su preocupación por las propuestas de Bruselas. Polémica en Nigeria por los fichajes de Evelyn Nwaboku y Tokutku Oluhei. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54, miércoles 15 de julio. Comenzamos como es habitual, desde que dio comienzo la crisis sanitaria por la COVID-19, actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados son como siguen. En España se han detectado desde que comenzó la pandemia un total de 257.494 casos positivos por coronavirus, 390 diagnosticados en las últimas 24 horas. De lo mismo han precisado hospitalización 125.843, 176 en los últimos 7 días. Han tenido que ser ingresados en la UCI 11.723, 13 en los últimos 7 días. Y han fallecido 28.413, 10 en los últimos 7 días. Por lo que se refiere a Andalucía, 13.575 casos, 6.383 de los cuales han precisado hospitalización, 781 han precisado ingreso en la UCI, han fallecido 1.446 y se han curado 15.817, ciñéndonos a la provincia de Córdoba, 1.361 casos positivos, de los que han requerido hospitalización 564, han requerido ingreso en la UCI 76, han fallecido 116 y se han curado 1.636. Vamos a hablar, y vamos a estar bastantes días hablando, de las mascarillas. Les recordamos que desde la medianoche es obligatorio el uso de mascarillas en todo el territorio andaluz. Ya comentábamos hace algún tiempo que nos tememos que determinadas cuestiones han venido para quedarse, o al menos para quedarse bastante tiempo con nosotros. Esta es una de ellas. El hacer las colas respetando esa distancia social. Antes era para no enterarnos, para respetar la privacidad. Ahora es por algo más. Tenemos que comentarles que obviamente es preocupante la despreocupación de determinados sectores por el tema del uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla que se ha convertido para algunos en un ataque a la libertad personal. De niños nos decían que nuestra libertad acababa donde empezaba la de los demás. Esto parece que no lo entiende mucha gente. No se trata de que al obligarnos a usar la mascarilla estén haciendo algo en contra nuestra, es que están impidiendo que hagamos algo en contra de los demás. La mayor parte de nuevos contagios se debe a personas jóvenes asintomáticas. Vamos a dar por sentado que una sociedad más o menos civilizada, con cierto grado de conocimiento y de conocimientos, nadie con síntomas de COVID-19 va a ir por ahí sin mascarilla, saltándose el distanciamiento social y tosiendo y estornudando a diestro y siniestro, porque eso se lo convertiría directamente en una psicópata. Si sabemos, porque tenemos síntomas, que estamos infectados y vamos por ahí expandiendo el virus de manera consciente, eso nos coloca al otro lado de la raya de la ley. Precisamente esto hace que, aunque no tengamos síntomas, evitemos contagiar a los demás, porque es posible, sobre todo si somos jóvenes,
que portemos la COVID-19 y no tengamos síntomas y no lo sepamos. Insistimos, mandaría narices que sabiéndolo fuéramos contagiando a los demás. Bueno, y si no sé si tengo la COVID, ¿por qué voy a llevar la mascarilla? Por respeto a los demás, por responsabilidad. Porque lo contrario sería como coger una pistola, que no sabemos si está cargada o descargada, e indiscriminadamente empezar a dispararla contra la multitud. Que me he cargado a 7, es que no sabía que tenía balas. Es que he contagiado a 7, es que no sabía que tenía el virus. Pues como no lo sabemos, ajustado, que para eso tiene un alambre, de nariz a barbilla, porque es la única forma en la que funciona. No sirve, por supuesto, no sirve, y por supuesto, no sirve. Por responsabilidad hacia todos los demás, insistimos, porque nadie se ha muerto por llevar una mascarilla. Si hay algún tipo de impedimento, del tipo que sea, puede ser que usted no sea conveniente que lleve mascarilla porque tenga algún tipo de asma, de afección respiratoria. Puede ser simplemente que tenga un problema de conducta y tenga ataques de ansiedad por llevar la mascarilla. Puede ser que haya personas que tengan algún tipo de limitación conductual, psicológica, física, que no haga conveniente que utilicen mascarilla. Pónganse en contacto con su profesional médico de cabecera para que pueda certificar esa circunstancia. Para que quede todo claro, vamos a especificarles las disposiciones generales de la Consejería de Salud y Familias, orden de 14 de julio de 2020 sobre uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus COVID-19 y por la que se modifica la orden de 19 de junio de 2020. La orden de la Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, una vez superado el estado de alarma, modificada por la Ley de 25 de junio de 2020, fue dictada como consecuencia del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la actualidad, considerando el levantamiento de las medidas derivadas del estado de alarma y habida cuenta la situación epidemiológica del coronavirus en Andalucía, se considera necesario adoptar nuevas medidas de prevención para hacer frente a la extensión y proliferación del coronavirus COVID-19 en brotes localizados, de manera que quede garantizado que la ciudadanía evita comportamientos que generen riesgos de propagación de la enfermedad. En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006 de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2m de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía y 71.2 apartado C y 83.3 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía, dispongo, primero, uso obligatorio de la mascarilla. 1. Las personas de 6 años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. 2.
Con respecto a los medios de transporte, es de aplicación la previsión establecida en la letra B del número 1 del artículo 6 del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, que dispone que la mascarilla es de uso obligatorio en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio, y con las particularidades establecidas en dicho precepto para el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones. 3. Asimismo, de conformidad con el número 2 del artículo 6 del citado Real Decreto Ley, la obligación del uso de la mascarilla prevista en los dos números anteriores no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, o que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que haga inviable su utilización. Tampoco será exigible en el marco de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. No será exigible el uso de la mascarilla en las playas y piscinas durante el baño, y mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios. Para los desplazamientos y paseos en la playa y piscina sí será obligatorio el uso de mascarilla. Segundo, recomendación de uso de la mascarilla en espacios privados. Se recomienda el uso de la mascarilla en los espacios abiertos o cerrados privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad. Tercero, medidas específicas para casos de infección y contactos estrechos. Las personas que sean consideradas caso sospechoso o probable de infección por el virus SARS-CoV-2, por tener infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico o radiológico compatible con COVID-19, o que se encuentren pendientes de los resultados de pruebas diagnósticas por este motivo, las que sean consideradas como caso confirmado con infección activa y las consideradas contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o confirmado, deberán seguir las condiciones de aislamiento o cuarentena que les sean indicadas desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, no pudiendo abandonar su domicilio o lugar de aislamiento o cuarentena en ningún caso, salvo autorización expresa del servicio sanitario por causas debidamente justificadas. Cuarto, modificación de la orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 una vez superado el estado de alarma. Se modifica el apartado 9 del capítulo 3 de la orden de 19 de junio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera. 9. Velatorios, funerales y comitivas. 1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones públicas o privadas debidamente habilitadas, con un límite máximo en cada momento de 25 personas en espacios al aire libre, o de 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. 2. La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas entre familiares y allegados. Además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva, para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. 3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y la utilización obligatoria de mascarilla. 4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en el local se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración. 5. Régimen sancionador. Corresponderá a los ayuntamientos y a los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta orden. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta orden podrá ser sancionado de conformidad con la normativa en materia de salud pública aplicable. 6. Ratificación judicial. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007 de 2 de octubre, la Administración de la Junta de Andalucía
de ese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo segundo del artículo 8.6 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de jurisdicción contencioso administrativa. Séptimo, efectos. 1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se opongan a lo dispuesto en la presente orden. 2. Esta orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sevilla, 14 de julio de 2020, Jesús Ramón Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias. Cuando estamos ante un accidente, ante una enfermedad, no se trata solo de que hay que trasladar al enfermo, a la enferma, desde el punto en el que se ha producido esa circunstancia, es decir, desde su domicilio, desde la carretera, desde el campo, desde donde esté, al centro hospitalario, sino que muchas veces es imprescindible trasladar de un centro hospitalario a otro a enfermos. La empresa pública de emergencias sanitarias, EPES, acoge en el Servicio Provincial del 061 de Córdoba la presentación de nuevas unidades destinadas al traslado de pacientes críticos interhospitalarios en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén. La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, y el director del Servicio Provincial de EPES 061 en Córdoba, Antonio Mantero, ha mostrado su satisfacción por la renovación de los vehículos que realizan este transporte de pacientes entre los centros hospitalarios, como decimos, de Córdoba, Jaén y Granada. El servicio está gestionado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Andalucía. Ha realizado en estas tres provincias un total de 3.746 traslados interhospitalarios de pacientes críticos durante el pasado año 2019. El 10.2% de pacientes pediátricos, 155 de ellos neonatos. En Córdoba, el Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia Sanitaria 061 activó este recurso en 397 ocasiones el pasado año. La renovación de la flota de ambulancias del Servicio de Transporte de Críticos, que la empresa pública EPES, como decimos, tiene contratada asistencia a Los Ángeles para, insistimos, Córdoba, Jaén y Granada, es una apuesta por la mejora permanente del servicio, ha destacado la delegada de Salud y Familias. Por su parte, el director del 061 en Córdoba ha agradecido el trabajo de los profesionales de este servicio y la implicación y el esfuerzo llevado a cabo por la empresa, que tiene sede en Córdoba, por renovar estos vehículos en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos. Se trata de tres vehículos automáticos Mercedes Sprinter de 163 caballos con nuevo equipamiento electromédico que entrarán en servicio el próximo 20 de julio. Estas tres UBI móviles cuentan con las últimas prestaciones tecnológicas, están adaptadas a la normativa europea y siguen las recomendaciones comunitarias para incrementar la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. La nueva flota introduce además mejoras en la climatización del interior, aumentando la confortabilidad del paciente y del equipo asistencial. Todas estas medidas reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2 al medio. Con el fin de aumentar la seguridad de pacientes y profesionales, incorporan sistemas de ayuda a la conducción para detectar vehículos a los ángulos muertos, frenado automático y asistente de viento lateral. Disponen de control central que permite la gestión y supervisión de todo el equipo eléctrico del vehículo para la detección diaria y corrección de incidencias. Las unidades destinadas a proporcionar soporte vital avanzado están dotadas de nuevo equipamiento médico y facilitan el trabajo de los profesionales tanto en la asistencia como en la conducción y mantenimiento de los equipos e incorpora sistemas que mejoran la confortabilidad de las personas dentro del vehículo. Seguimos dando vueltas al tema de la PAC. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, en Córdoba, celebró ayer su asamblea anual, donde, entre otros asuntos, el presidente Ignacio Fernández de Mesa subrayó que es necesario reconocer el papel esencial del campo, como se ha demostrado durante la pandemia de la COVID-19, al tiempo que ha mostrado su gran preocupación por las propuestas que hay sobre la mesa en Bruselas, que considera que todas ellas son en contra del campo español. Se trata de las iniciativas de la granja a la mesa y estrategia para la biodiversidad 2030. La propuesta revisada del presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 de la Unión Europea, como decimos, que conlleva importantes recortes para la PAC,
y el plan para relanzar la economía de la Unión Europea tras la pandemia del coronavirus, que no tiene en cuenta al sector agrario. Estas dos últimas se debatirán el próximo fin de semana en la cumbre de jefes de Estado y primeros ministros que celebra la Unión Europea en Bruselas. Fernández de Mesa ha rechazado rotundamente los recortes agrarios que plantea la Comisión Europea en las cantidades asignadas a la PAC en esta propuesta, con una reducción del 9% en las ayudas directas en términos reales, que sería especialmente grave para España porque se perderían 4.300 millones de euros, de los que 1.160 serían pérdidas para Andalucía. Se trata de un recorte, ha dicho, inasumible para los agricultores y ganaderos. En cuanto a la propuesta de la granja a la mesa y estrategia para la biodiversidad 2030, plantean, entre otras cosas, los siguientes aspectos. Obligación de que al menos un 25% del total de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030, que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos, que el uso de abonos se reduzca en un 20%, el uso de fitosanitarios se recorte un 50% o que se abra la posibilidad de incrementar las zonas incluidas en la red Natura 2000 con las limitaciones que de ellos se derivan para actividad agrícola y ganadera. Además, se propone reducir el consumo de carne, ligándolo malintencionadamente y sin rigor alguno a una mayor incidencia de enfermedades y a un mayor impacto ambiental. Se propone incluso una limitación de ayuda asociada a los sectores ganaderos productores de carne en el marco de la PAC, lo que sería gravísimo para zonas de Córdoba como Sierra, Pedroche, Guadiato o Subbética. Fernández de Mesa ha subrayado que los pueblos y comarcas de nuestras zonas rurales no pueden permitirse un freno a la actividad económica si se mantienen las propuestas que ha planteado la Comisión Europea, ya que tendrían una muy preocupante repercusión en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia. Y es que el sector agrícola y ganadero representa en la región el 10% del empleo y el 11% del Producto Interior Bruto. Asaja está trabajando con firmeza para que tanto en el seno del Consejo Europeo como en el del Parlamento Europeo se mejoren sensiblemente estas propuestas y se logre un presupuesto para la PAC acorde con las ambiciones y retos del sector agrario, necesitando que sea superior al del actual periodo presupuestario. Se hizo un resumen del año 2019 en el que, por otro lado, Asaja Córdoba hizo una apuesta en defensa de la norma de calidad del cerdo ibérico y contra el plan del lobo por suponer un claro ataque a las explotaciones ganaderas y cinegéticas e ir en contra del desarrollo rural. Recordarán ustedes que nos hacíamos eco hace unos días de los fichajes, por un lado, de la portera nigeriana Tokutku Olueji y hace unos días también de su compatriota y compañera de la selección nigeriana Evelyn Nwaboku. Pues lo cierto es que la noticia de dichos fichajes por el pozoalbense femenino está levantando bastante polémica en el país de origen de las jugadoras. Jessica Amadi, la responsable de prensa, de comunicación del River Angels, el equipo de procedencia de las dos jugadoras, ha publicado un hilo en la cuenta de Twitter oficial del club, insistimos, el River Angels, en el que niega la legitimidad de estas operaciones porque, según ese hilo en Twitter, tendrían contrato en vigor con el club. Literalmente dice el hilo: las noticias que circulan sobre dos de nuestras jugadoras, Evelyn Nwaboku y Tokutku Olueji, de que firman para el club español del Reto Iberdrola Pozoalbense, son engañosas e inexactas. A jueves 9 de julio de 2020, Nwaboku y Olueji siguen siendo jugadoras del River Angels Fútbol Club, con contratos en vigor. Ni el club ni sus representantes se han puesto en contacto con nadie de aquí y escuchar que han anunciado el fichaje de nuestra jugadora es muy irrespetuoso y poco ético, ha comentado la entidad, que acaba el hilo diciendo que si las dos jugadoras firman algún acuerdo en Europa, el River Angels lo comunicará al mundo a través de sus diversas plataformas, pero por ahora ninguna ha firmado nada con nadie. ¿Qué opinan en el pozoalbense? Pues la sensación es de extrañeza, pero de total confianza. El entrenador del equipo, Manuel Fernández Peinado, ha afirmado que es falso totalmente lo que comentan, ya que tienen los documentos TPO por parte de su club diciendo que estaban libres de contrato. Por su parte, las jugadoras también habrían afirmado que es falso lo que se comenta desde su club de origen. Javier de la Fuente, Javi Dela, se convierte en el segundo fichaje para la portería pozoalbense.
Dela, que a pesar de su juventud, tiene solo 23 años, cuenta con una amplia experiencia, ha pasado por porterías tan exigentes como la del Espeleño, el Ciudad de Lucena, el Alcalá, el Córdoba B o el Melilla Club Deportivo, su último club. Viene a echar el cerrojo al arco pozalbense junto a su compañero Antonio Sillero. Javi Dela nació en Córdoba en el año 97, tiene 23 años, tiene una altura de 1,78. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Detallamos la orden del Boja sobre uso de la mascarilla. EPES 061 presenta nuevos vehículos para traslados interhospitalarios. Asaja muestra su preocupación por las propuestas de Bruselas. Polémica en Nigeria por los fichajes de Evelyn Nwaboku y Tokutku Oluhei. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y comarca. Que sean felices.